pueblo que busca en esta vida la gran liberación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven, para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Siéntate. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades. Los que son sus palabras echan la culpa a los demás. Los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro,
porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al Santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De pie. Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Siéntense. En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 29, continúa toda esta serie de promesas. Por una parte, lamentos, desilusiones del pueblo, y por otro lado, el consuelo, las promesas que vienen de Dios. Efectivamente, después de que aquella gente, como habíamos reflexionado ayer, la gente que llevaron como esclavos, encadenados, sometidos a trabajos forzados,
No, en Babilonia no tenían descanso sabatino como los judíos, que desde Moisés, el año 1500 antes de Cristo, tenían ya su descanso sabatino, descansaban el sábado, hasta el día de hoy. Nosotros los cristianos descansamos el domingo porque dice el mandamiento: santificarás las fiestas. Y para nosotros el domingo es el día en que resucitó Jesús, es el día que santificamos, o debemos santificar con el descanso y con la Eucaristía, la misa. Pues en Babilonia no había nada de eso, tenían que trabajar todos los días como animales, a trabajos forzados, poca comida, por eso eran esclavos. Y clamaron a Dios, pidieron a Dios que los... Primero, se dieron cuenta que estaban como esclavos no de gratis, sino porque habían sido unos ingratos con Dios. Porque si Dios los había favorecido de muchas maneras, ellos le habían dado la espalda y se habían postrado ante el dinero, ante el becerro de oro, ante la idolatría, las cosas materiales. Y ahí están las consecuencias. Habían confiado en sus concordatos políticos, en su ejército, en sus armas, y ahí están las consecuencias. Por no haber confiado en Dios. Y los otros pobres ancianos enfermos que se quedaron en Jerusalén, pues los despojaron de sus terrenos, de sus casas, y vivían como vasallos de los habitantes del ejército de Nabucodonosor. Y ante esta aflicción, ante este sufrimiento, pues clamaron a Dios. Y Dios dice, les advertí, o sea, el profeta dice: yo te advertí, que no se postraran ante los ídolos, que no fueran infieles, que no fueran tranzas, que no fueran mujeriegos, todo. Que cumplieran los mandamientos, los 10 mandamientos, y dice, no quisieron cumplirlos. Ahora, pues ahí están las consecuencias. Sin embargo, al ver el sufrimiento de los niños, de los inocentes, Dios se compadeció, sobre todo de los jovencitos. Bueno, ¿qué hicimos? De repente, ¿qué hicimos? Ya estaban como esclavos en Babilonia, ¿qué hicimos? Pues desde los inocentes Dios se conmovió, y por eso dice que en aquel día, esta gente enferma que quedó en Jerusalén, sordos, mudos, cojos, lisiados, y que eran para Nabucodonosor, eran inútiles, en aquel día, dice, van a recuperar sus garantías. Y Dios escuchó su oración, pero debemos entender esta profecía de aquel día. ¿A cuál día se refiere? Primero se refiere al día en que Dios los va a liberar con su poder, y efectivamente los liberó. Los liberó allá en el año... Fueron a la esclavitud en el año 587, y en el 529, 524 antes de Cristo los liberó. Le tocó el corazón al rey Darío, y por decreto real, váyanse a su tierra cargados de dinero, de oro, de plata, de regalos. Abrió los bosques reales el rey para que cortaran madera, mandó arquitectos, ingenieros. Todo fue la mano de Dios. Ahí vieron la mano de Dios, o sea, Dios no falla. Debemos entender en primer lugar en aquel día, el día de la manifestación del poder de Dios. Pero esta profecía típico plenio va más allá de una liberación histórica, de la liberación física, va más allá.
Y en la encarnación del Verbo Divino Jesús, en Jesús de Nazaret, debemos ver la propuesta de una verdadera liberación, porque nos viene a liberar de la raíz de todas las esclavitudes, que es el egoísmo, que es el pecado. Y Jesús con su ejemplo, con su vida y con su mandamiento de amor al prójimo, amor a Dios, nos viene a liberar de las raíces de todo mal, que es el egoísmo. Pero no solamente aquel día significa la venida histórica de Jesús, que en el Evangelio escuchamos cómo curó a aquellos ciegos, sino va más allá todavía. Tiene una dimensión, como dijimos ya el domingo, una dimensión escatológica. El día final, la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Dios en la historia de la salvación, donde dice, devolverá la justicia, restablecerá el orden que el hombre, por el pecado, por el egoísmo, el desorden que hemos causado. La primera lectura habla de los soberbios, de los altaneros, de los injustos, de los tranzas, que se aprovechan del huérfano, de la viuda, que sobornan a los jueces. Lo mismo que estamos viviendo ahora. Lo mismo que estamos, el pecado, el abuso del hombre contra el hombre, por una parte, y la impotencia, el sufrimiento del pobre, el sufrimiento de la madre que le desaparecen a su hijo y no aparece, el sufrimiento del dolor que causa en el corazón el pecado, el abuso de otros hombres. Dice, eso te terminará, eso tendrá su fin. Y en aquel día, dice, el día de la manifestación gloriosa de Dios, vendrá como Rey del universo, para que en la nueva creación, en la nueva Jerusalén, en la nueva humanidad, ya no haya pecado, ya no haya egoísmo, ya no haya soberbia, ya no haya tristeza, ya no haya dolor, ya no haya flojera ni enfermedad, que se termine todos los males, ni la muerte, ni el dolor, ni la tristeza, ni el llanto, ya se acabará. Porque el reinado de Dios quedará instaurado de manera efectiva. Ese es el mensaje típico plenior que conllevan todas las profecías que estamos leyendo al decir en aquel día. Pero también, como decíamos el domingo, debemos de pensar en que la venida del Señor también el Adviento también es personal. Y que toda nuestra vida deberíamos estar en Adviento, porque viene a nuestro encuentro, nos va a llamar. Y si no elevamos nuestro espíritu a los bienes verdaderos, pues qué tristeza, porque los bienes materiales que tengamos, que hayamos conseguido con el esfuerzo, el trabajo, pues se van a quedar. Y si no aspiramos a los bienes eternos, a los bienes imperecederos, pues que con grande tristeza nos vamos a ir. Pero eso, bueno, la tristeza se pasaría, pero el dolor eterno de no haber esperado en aquellos bienes que Dios nos ofrece y de gratis, ahí entra la importancia y la grandeza de la fe. Como dice el Evangelio, cúranos, Señor, estamos aquí, cúranos. Bueno, ustedes creen que puedo hacerlo, creen. ¿Y qué contestaron los cieguitos? Pues hasta por conveniencia dijeron, sí, Señor. No dijeron, sí, doctor, sí, curandero, sí, brujo, no. Sí, Kyrios, Kyrios, sí. El gran Señor, el dueño, el patrón, el Dios del universo, es el Kyrios, el Señor de la gloria. Está la fe. Entonces la pregunta nos la sigue haciendo Dios: ¿quieres que te salve? ¿Quieres compartir conmigo de la eternidad y de la gloria? ¿Qué le contestaríamos? No, yo quiero casa, yo quiero comida, yo quiero sustento, quiero dinero, quiero la lotería, quiero el melate. ¿A eso se reduce nuestra fe en Dios? ¿A que nos socorra solo en lo temporal?
Pues qué tristeza sería, porque lo temporal, como dice Jesús y bueno, nos preocupamos tanto de lo material que no es nuestro. No es nada, no es nuestro, solo somos administradores. Ni la misma vida es nuestra, solo somos administradores. Pues preparémonos en el Adviento. Como decimos, recuperemos el espíritu propio del Adviento y que los adornos y las motivaciones exteriores sean el reflejo de la riqueza espiritual interior y que no nos quedemos nada más con el ruido, con las luces, con la cena, con el exterior, con las motivaciones, con el aguinaldo, las vacaciones. No nos quedemos ahí, sino que aprovechemos para que humildemente le pidamos perdón a Dios por nuestras limitaciones humanas, que le pidamos perdón y que renovemos nuestros buenos propósitos para que nuestro corazón sea el pesebre más hermoso donde Jesús renazca en nosotros, porque el odio, la mentira, el pecado lo ha alejado de nosotros, lo hemos sacado de nuestra vida. Pero si recuperamos el espíritu del Adviento y nos preparamos espiritualmente, interiormente, entonces Jesús volverá, renacerá en nosotros y con su presencia se fortalecerá en nosotros la fe y la esperanza para seguir luchando, para seguir adelante, contando siempre con su protección, con su bendición y con su ayuda. Vivamos pues, vivamos nuestro Adviento, pero en el sentido propio del significado, en el sentido propio de esta fiesta religiosa. Adviento como tiempo de preparación espiritual para celebrar el nacimiento del niño Dios, pero en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra persona, para que sigamos luchando hasta no ver formada y forjada la imagen de Cristo en cada uno de nosotros. Porque Cristo está presente, el que cree en mí tiene vida eterna, y el Padre y yo vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Dios pues quiere lo mejor para nosotros y ojalá y lo lleguemos a comprender y por lo menos tratemos de ser dóciles a su poder y a su providencia. Que así sea. Hagan oración, hermanos, de pie, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso.
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimiento en que apoyarnos, socórrenos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de salvación trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Tu universo Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Remedios Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jácome Martínez, María Guadalupe Marín Palacios, Abel Flores Tecoapacho, Sara Marín Palacios, José Luis Caballero Carrión, Marco Antonio Vieira Horta en el 8º día de su novenario luctuoso, José Bruno Sebastián Bonilla Tendilla en el 2º día de su novenario luctuoso, Humberto Ramírez Blanco en el 1er día de su novenario luctuoso, Luz María Amador Valderas Almés de fallecida, María del Carmen Pedraza en el 4º día de su novenario luctuoso, y Alfredo Efrén García González, José de Jesús Tenorio Camarillo a los 4 meses de fallecido. Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a cuantos han muerto en tu misericordia. Admítelos ya a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y da la salud a los enfermos de la familia Carmona Flores, de José de Jesús Flores Bañuelos, Manuel Díaz Solano y Trinidad Muñoz Vélez, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos compartimos un signo de paz.
se ponen de pie. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado.